Graham pensó que el desafío más difícil de su vida había sido el cáncer testicular y luchar por su vida hace 6 años. Se equivocó. El golpe más cruel resultó ser descubrir que, mientras él rezaba por un hijo, su esposa Alisa se acostaba con su hermano Tyler, y sus padres le pagaron $10,000 en efectivo por ello. Pero esa noche de marzo, Graham aún no sabía la verdad. La llave inglesa se le escapó de los dedos manchados de aceite a Graham, cayendo con un golpe metálico contra el suelo de hormigón de su garaje. Eran las 3:30 a.m. y no podía volver a dormir. La Harley Davidson personalizada se extendía ante él, el cromo brillando bajo las duras luces fluorescentes, esperando que terminara lo que había empezado hacía 6 meses. Pero cada vez que miraba esos manillares, solo podía pensar en las manos de Alisa agarrándolos durante su primer paseo juntos, su risa resonando en su casco. «Oh, hombre», murmuró, limpiándose la grasa de las palmas con un trapo de taller roto. Su teléfono vibró contra el banco de trabajo, un mensaje de texto de su esposa. «Tampoco puedo dormir, ven a la cama». Graham se quedó mirando el mensaje, apretando la mandíbula. Llevaba semanas haciendo esto, escribiéndole en mitad de la noche, tratando de cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. Él sabía lo que la carcomía. Diablos, también le carcomía a él. 18 meses de intentos, de tablas de temperatura y calendarios de ovulación y decepción. Los médicos habían sido claros después de su tratamiento de cáncer testicular hace 6 años. Posible, pero improbable. Su teléfono vibró de nuevo. «Por favor, Graham, necesitamos hablar». Cassie le respondió. Cassie subió las escaleras a su dormitorio, donde ella yacía despierta en la oscuridad. En cambio, se guardó el teléfono en el bolsillo y cogió otra llave inglesa. El motor de la Harley necesitaba ser reconstruido, y trabajar con sus manos siempre le ayudaba a pensar con más claridad. 20 minutos después de que Graham se sumergiera de nuevo en el trabajo de su Harley, el silencio de la madrugada se rompió con un repentino y resonante golpe de la puerta principal de la casa. La cabeza de Graham, que había estado inclinada sobre el intrincado carburador que limpiaba con meticulosidad, se levantó bruscamente, sus sentidos en alerta. Escuchó pasos discretos pero distintivos sobre la grava del camino de entrada, seguidos de cerca por el familiar y suave ronroneo del motor del Honda Civic de Alisa al arrancar. A través de la ventana lateral de su garaje, cuya vista daba a la calle, la vio. Las luces traseras rojas del coche desapareciendo lentamente por Maple Street en dirección a la autopista, llevándose consigo un misterio que lo inquietaba. «¿A dónde diablos va a las 4:00 a.m.?» murmuró para sí mismo, la pregunta resonando en el vacío y silencioso garaje. Cuando ella regresó 3 largas horas después, con la luz del amanecer apenas tiñendo el cielo, Graham seguía en el garaje, pero su posición había cambiado. Ahora estaba observando atentamente a través de la ventana de la cocina, un lugar estratégico desde donde podía ver el camino de entrada. En sus manos, una taza de café negro se enfriaba lentamente, su calor olvidado ante la escena que se desarrollaba. El rostro de Alisa, a la luz del incipiente día, estaba rojo e hinchado, y su rímel, visiblemente corrido, dejaba manchas oscuras bajo sus ojos, una señal inequívoca de angustia o cansancio extremo. Se quedó sentada en el coche, en el camino de entrada, durante 5 minutos completos, un tiempo que se sintió eterno, como si reuniera las fuerzas necesarias antes de enfrentarse al interior de la casa. Y cuando finalmente salió del coche y cruzó el umbral de la puerta, su aspecto era el de alguien que acababa de salir de una batalla, agotada y visiblemente afectada. «¿A dónde fuiste?», preguntó Graham. Su voz era controlada y plana, un esfuerzo consciente por mantener la calma a pesar de la creciente inquietud en su interior. No podía dormir. «Salí a conducir», respondió ella, su voz apenas un murmullo, y no le miró a los ojos, un gesto que para Graham era cada vez más revelador. Solo necesitaba aire. «¿Durante 3 horas?» insistió Graham, la incredulidad tiñendo sus palabras. «El tiempo se me fue», replicó ella, con una evidente evasión. Pasó junto a él,
dirigiéndose directamente hacia las escaleras, con un aire de agotamiento. Estoy agotada. Voy a intentar dormir unas horas antes de ir al trabajo. Graham la observó subir las escaleras, notando con aguda percepción cómo sus hombros temblaban con cada paso, un signo físico de su angustia. Algo andaba mal. Eso era innegable. Algo más grande y ominoso que sus ya dolorosos problemas de fertilidad. Algo más profundo que la distancia que había estado creciendo entre ellos, como una falla geológica que amenazaba con partir su matrimonio en dos. 2 semanas después, todo cambió. Graham, la voz de Alisa se quebró mientras lo llamaba desde el baño. ¿Puedes venir aquí? Dejó la llave inglesa y se limpió las manos en sus vaqueros. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Solo... Por favor, ven aquí. Graham la encontró sentada en el borde de la bañera, con un palo de plástico temblando en sus manos. 2 líneas rosas lo miraban fijamente como pequeños acusadores. ¡Santo! La taza de café de Graham se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. ¿Hablas en serio? ¿Estás absolutamente seria ahora mismo? Alisa asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de alegría. Parecían más bien de culpa. No puedo creerlo, respiró Graham, acercándose. Después de todo este tiempo... Lo sé, susurró ella. ¿Cómo? La palabra salió más dura de lo que pretendía. Quiero decir, no hemos estado... Ha pasado casi un mes desde que nosotros... Alisa se encogió ante su tono. No lo sé, Graham. Los cuerpos son... complicados. ¿Complicados? Se pasó las manos por el pelo. Alisa, los médicos dijeron que mis posibilidades eran... Supongo que simplemente sucedió, susurró ella sin mirarlo todavía. A veces estas cosas simplemente suceden. ¿A veces las cosas simplemente suceden? Repitió Graham, su voz subiendo. Hemos estado registrando tu temperatura, calculando todo perfectamente durante 18 meses. ¿Y ahora simplemente... ¿sucede? ¿Por qué estás cuestionando esto? La voz de Alisa se quebró. Esto es lo que queríamos. No lo estoy cuestionando, solo estoy... confundido con los tiempos. Los milagros no siguen horarios, Graham. Graham se quedó mirando la prueba de embarazo, su mente acelerada. Llevaban 18 meses intentándolo sin suerte, y ahora, de repente, después de semanas de apenas tocarse, ella estaba embarazada. El momento se sentía mal. Todo esto se sentía mal. La forma en que no lo miraba a los ojos, la forma en que sus manos temblaban, la forma en que parecía más aterrorizada que feliz. Mírame, dijo suavemente. ¿Qué? Mírame, Alisa. Finalmente levantó los ojos y él vio algo allí que no pudo nombrar. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Pero él apartó esos pensamientos y la atrajo a sus brazos, porque esto era lo que habían querido, lo que habían rezado, lo que los había estado desgarrando con su ausencia. Vamos a tener un bebé, dijo en su cabello, y por un momento la duda se desvaneció. Esa noche, condujeron a casa de sus padres para su tradicional cena dominical semanal, un ritual que, para Graham, se había convertido en una fuente de creciente pavor con el paso de los años, una obligación más que un placer. Sin embargo, Alisa, con su insistencia habitual, se había empeñado en que mantuvieran esa costumbre familiar. Sus padres, Lucille y Hank, residían en la vieja y majestuosa casa victoriana donde Graham había crecido, una construcción que evocaba recuerdos de su infancia. La propiedad incluía, además, una casa de huéspedes separada donde su medio hermano menor, Tyler, había estado viviendo cómodamente, sin pagar un solo centavo de alquiler durante los últimos 3 años. «Te ves radiante, querida», exclamó Lucille, la madre de Graham, al abrazar efusivamente a Alisa en la puerta principal. Su voz denotaba una genuina calidez y admiración. Absolutamente resplandeciente, la madre de Graham siempre había sentido un afecto especial por Alisa, una devoción que, a veces, parecía incluso superar el cariño que mostraba por el propio Graham. En ocasiones, él se preguntaba con amargura si sus padres solo habían tolerado su matrimonio porque, en el fondo,
sentían una predilección sincera por su esposa por encima de su propio hijo. «Tenemos noticias», anunció Alyssa, la emoción evidente en su voz, mientras se reunían alrededor de la mesa de la cena, cargada de platos humeantes. Tyler, con su mirada distraída, levantó la vista de su plato de puré de patatas, y en su rostro se extendió esa familiar y confiada sonrisa arrogante. A sus 28 años, todavía se movía con la misma desparpajada seguridad del mariscal de campo de instituto que una vez fue, irradiando una confianza fácil y un encanto despreocupado, cualidades que Graham, por su naturaleza más reservada, nunca había poseído. «No me digas que finalmente convenciste a Graham de tener un perro», comentó Tyler con un tono burlón, provocando una carcajada resonante de su padre, quien disfrutaba de las ocurrencias de su hijo menor. «Mejor que un perro», replicó Graham, extendiendo la mano para cogerla de Alyssa, un gesto de unión y complicidad. «Vamos a tener un bebé», anunció, las palabras llenas de un significado profundo y largamente esperado. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor, una pausa dramática antes de que se desatara la efusividad. Luego, el tenedor de Lucille repicó ruidosamente en su plato, y en un instante, ella ya estaba de pie, rodeando la mesa con una rapidez sorprendente para su edad, para abrazar a Alyssa con una fuerza feroz. «Oh, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor», exclamó con lágrimas en los ojos, su voz temblaba de emoción y gratitud. Sabía que él proveería, lo sabía. Hank, por su parte, se levantó más lentamente. Su rostro curtido por los años se transformó en una sonrisa genuina y cálida. «Bueno, que me condenen», dijo, con una pizca de asombro y alegría. «Bien por ustedes dos. Bien por ambos». Tyler fue el último en reaccionar. Su respuesta era más contenida, pero con un matiz particular. Dejó su cerveza sobre la mesa y la levantó en un brindis, esa extraña sonrisa nunca abandonando su rostro, sus ojos fijos en Alyssa. «Por los nuevos comienzos», dijo, su mirada directamente sobre ella, «y por conseguir lo que realmente quieres». La ambigüedad en sus palabras solo la notó Graham. Graham notó cómo Alyssa se encogió cuando Tyler la abrazó al despedirse, cómo pareció apartarse de su toque. Notó cómo la mano de Tyler se detuvo en su hombro un segundo demasiado. Pero no fue hasta que estaban conduciendo a casa cuando Graham encontró lo que cambiaría todo. «Tu bolsillo del abrigo está vibrando», dijo mientras entraban en su camino de entrada. Alyssa buscó a tientas su teléfono, pero en su lugar se le cayó un trozo de papel. Graham lo recogió antes de que ella pudiera detenerlo. «Highway Motel. 67.050 pago en efectivo. Habitación 23. Hace 2 semanas». «¿Qué es esto?». La voz de Graham era mortalmente tranquila. «Puedo explicarlo», dijo Alyssa rápidamente. «No es lo que piensas». Pero Graham ya estaba atando cabos. Hace 2 semanas, la noche en que había desaparecido durante 3 horas. La noche en que había llegado a casa llorando y no había querido explicar por qué. «Sal del coche», dijo. «Graham, por favor. Sal del coche. Ahora». Esa noche, mientras Alyssa dormía inquieta en su cama, Graham se sentó en su garaje con su portátil, aprendiendo todo lo que pudo sobre vigilancia electrónica. Por la mañana, había pedido un rastreador GPS y un software keylogger. Para esa misma noche ya estaban instalados. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico. Se dijo a sí mismo que el recibo no significaba nada. Pero 3 días después, cuando el GPS mostró el coche de Alyssa aparcado en el mismo motel de la autopista durante 2 horas, mientras se suponía que ella estaba en una conferencia de trabajo, Graham supo que su matrimonio había terminado. Simplemente no sabía todavía cuán profunda era la traición. El keylogger reveló mensajes de texto a alguien guardado en su teléfono como T. Intercambios cortos y crípticos que hicieron que la sangre de Graham se helara. T. Pensando en ayer. Alyssa. No podemos seguir haciendo esto. T. Pero tú quieres. Alyssa. Ese no es el punto. T. Nos vemos el jueves. Mismo lugar. Alyssa. Esta es la última vez.
pero había docenas de estos intercambios que se remontaban a meses. Pasara lo que pasara, no iba a terminar. Graham esperó pacientemente hasta el jueves, el día que había marcado mentalmente para la confrontación definitiva. La siguió a una distancia prudente, el motor de su Harley gruñendo suavemente, pero con una resonancia profunda, como una bestia enjaulada que anticipaba su liberación, mientras observaba cómo el elegante Honda de Alisa giraba y entraba en el aparcamiento del motel. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una creciente certidumbre. En ese momento, esperaba ver a un extraño emerger de una de las habitaciones del motel, algún hombre anónimo, un rostro desconocido que le proporcionaría un objetivo claro y definido para su odio. Él se había preparado para esa imagen, para la simple confirmación de una infidelidad. Lo que no esperaba, lo que jamás podría haber imaginado, era ver a su propio hermano, Tyler, salir de la habitación 23. Tyler se estaba arreglando la camisa con un gesto casual, casi desenfadado, justo en el momento en que Alisa, con una prisa que a Graham le pareció desgarradora, corrió directamente hacia él. En ese instante, las manos de Graham se apretaron con tal fuerza en el manillar de su motocicleta que pensó que el metal podría ceder y romperse bajo la presión de su furia contenida. Observó la escena a través de la óptica distorsionada de la pura y abrumadora rabia. Vio cómo Tyler, con una ternura insoportable, ahuecó el rostro de Alisa entre sus manos, y cómo ella, con una facilidad perturbadora, se fundió en su abrazo, como si ese fuera su lugar natural, su refugio. Se veían cómodos juntos, alarmantemente naturales, como si para ellos esta interacción íntima fuera simplemente otra tarde de martes cualquiera, parte de una rutina establecida. Fue entonces cuando la horrible verdad se clavó en su mente. Este romance no era un error desesperado, impulsado por el deseo de un bebé o por la soledad. Esto era algo completamente diferente, algo mucho más profundo, más arraigado y por lo tanto, mucho más devastador. Graham lo siguió de vuelta a la ciudad, manteniendo una distancia prudente, lo suficientemente atrás como para asegurar que no sería detectado, convirtiéndose en una sombra silenciosa que los observaba. Tyler, con una despreocupación que a Graham le resultaba ahora insoportable, se dirigió directamente a la casa familiar, ese lugar que antes había representado seguridad y ahora era sinónimo de traición. Alisa, por su parte, tomó el camino hacia el supermercado, probablemente con la intención de establecer una coartada creíble, una fachada de normalidad para encubrir sus verdaderas actividades. Mientras tanto, Graham, con el alma desgarrada, se fue directamente a su propia casa. Una vez allí, se sentó en su cocina, un espacio que normalmente era un refugio, pero que ahora se sentía frío y vacío. Su mirada se fijó en la prueba de embarazo que aún reposaba, abandonada, sobre la encimera, un pequeño objeto de plástico que se había convertido en el epicentro de su tormento. Con la vista clavada en esas dos líneas rosas, Graham se sumió en un abismo de dudas y una pregunta lacerante e ineludible. Se preguntó, con un dolor desgarrador, de quién era realmente el hijo que su esposa, Alisa, llevaba en su vientre. La incertidumbre lo carcomía, añadiendo otra capa de angustia a la profunda traición que acababa de descubrir. A la mañana siguiente, Alisa lo encontró en el garaje al amanecer, desarmando metódicamente el motor de la Harley con precisión quirúrgica. «Necesitamos hablar», dijo ella. «¿Sí?» Graham no levantó la vista de la culata que estaba quitando. «Graham, por favor, mírame». Dejó sus herramientas y finalmente se giró para mirarla. Ella parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. El resplandor del embarazo que su madre había mencionado no se veía por ninguna parte. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?» El rostro de Alisa se arrugó. «Graham, ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermano?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un arma cargada. La boca de Alisa se abrió y cerró en silencio, y Graham vio el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía sentido seguir fingiendo. «Se suponía que sería solo una vez», susurró. «Estaba tan desesperada, Graham. Los médicos dijeron que tus posibilidades eran muy bajas
y yo quería esto tan desesperadamente. Pensé que tal vez, si Tyler pudiera simplemente ayudarnos. ¿Ayudarnos? La voz de Graham se hizo más fuerte. ¿Crees que acostarte con mi hermano nos estaba ayudando? Pensé en la inseminación artificial, pero es tan cara, y Tyler dijo que me ayudaría, y se suponía que sería algo clínico, solo para quedar embarazada, pero luego... ¿Pero luego qué? Alisa estaba llorando ahora, sollozos feos que sacudían todo su cuerpo. Pero luego empecé a tener sentimientos. No quise. Intenté detenerlo, pero él era tan amable conmigo, y tú estabas tan distante y... Graham ya estaba al otro lado del garaje antes de que ella pudiera terminar la frase, sus manos golpeando la pared junto a su cabeza, con la fuerza suficiente para dejar una abolladura en el pladur. «No te atrevas», gruñó. «No te atrevas a echarme la culpa». «No lo hago. Solo estoy tratando de explicar». «No hay nada que explicar. Tú lo elegiste a él. Elegiste destruir nuestro matrimonio. Elegiste hacerme parecer un tonto delante de todos los que importan». «El bebé aún podría ser tuyo», dijo Alisa desesperadamente. «No lo sabemos con seguridad». «Sal», dijo Graham. «Sal». Ella huyó hacia la casa, y Graham volvió a golpear la pared, con la fuerza suficiente para abrirse los nudillos. La sangre goteó sobre el suelo de hormigón mientras miraba el motor expuesto de la Harley, preguntándose cómo algo tan cuidadosamente construido podía ser destrozado tan completamente. Pero lo peor aún estaba por llegar. Esa tarde, Graham condujo hasta la antigua casa familiar donde Tyler vivía en la casa de huéspedes detrás de la propiedad principal. Encontró a su hermano trabajando en un Camaro destrozado en el camino de entrada, con Bob Seger sonando en una radio a pilas. «Bueno, dijo Tyler sin levantar la vista. «Si no es el futuro padre. Necesitamos hablar». «¿Sí?» Tyler se enderezó, limpiándose las manos con un trapo grasiento. Incluso cubierto de aceite de motor, parecía sacado de una revista. «Supongo que Alisa ya te habrá puesto al día». Ella me dijo que se suponía que sería solo una vez, para ayudar con el bebé. Tyler se rió, un sonido áspero y feo que Graham nunca antes le había escuchado. ¿Eso te dijo? Hombre, te vendió una buena historia, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu esposa ha estado calentando mi cama durante 6 meses, hermano, y fue idea suya desde el principio. Graham sintió algo oscuro y violento desplegarse en su pecho. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?» Pregúntale por la habitación de motel que alquiló. Pregúntale por el viaje de fin de semana a Cleveland que te dijo que era por trabajo. Pregúntale por la lencería que compró específicamente para mí. Deja de hablar. Acéptalo, Graham. Ella no vino a mí por un bebé. Vino a mí porque quería un hombre de verdad. El puño de Graham se conectó con la mandíbula de Tyler antes de que su cerebro tuviera tiempo de procesar el movimiento. Tyler retrocedió tambaleándose, la sangre brotando de su labio partido, pero estaba sonriendo. «Ahí está», dijo Tyler. «Ahí está el luchador que recuerdo de cuando éramos niños. Lástima que sea unos 20 años demasiado tarde». Graham lo golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Tyler cayó al suelo, rodando en la grava, pero siguió riendo. «¿Quieres saber la parte realmente divertida?», dijo Tyler, escupiendo sangre. «Mamá y papá lo sabían, lo fomentaron, dijeron que le estaba haciendo un favor a la familia». «Estás mintiendo. Pregúntales tú mismo. Están dentro haciendo la cena. Estoy seguro de que les encantaría explicarte su pequeño plan». Graham dejó a Tyler sangrando y retorciéndose de dolor en el camino de entrada, un rastro rojizo en la grava, y se dirigió furioso, casi ciego de ira, hacia la casa principal. Al entrar, encontró a sus padres en la cocina, una escena aparentemente idílica que ahora le resultaba insoportable. Lucille revolvía una olla de estofado de carne a fuego lento. El aroma llenaba el aire, mientras Hank leía tranquilamente el periódico en la mesa, sumergido en la sección de deportes. «Necesitamos hablar», dijo Graham. Su voz era grave y tensa, cargada de una urgencia ineludible que rompió la placidez del momento. «Claro, hijo», respondió Hank,
sin levantar la vista de las noticias deportivas, con un tono despreocupado. ¿Cómo se siente nuestra nuera? ¿Ya tiene náuseas matutinas? La pregunta, tan inocente en apariencia, hirió a Graham como una puñalada. ¿Lo sabíais?, inquirió Graham, la pregunta flotando en el aire. La cuchara de madera de Lucille, que hasta ese momento había estado en constante movimiento, dejó de remover abruptamente el estofado. El periódico de Hank crujió con un leve sonido mientras lo dejaba sobre la mesa, y él finalmente levantó la vista. ¿Saber qué, hijo?, preguntó, con un tono que Graham percibió como evasivo. ¿Sabíais lo de Tyler y Alyssa? La pregunta de Graham colgaba pesadamente en el aire, exigiendo una respuesta. El silencio que siguió fue profundo e incómodo, extendiéndose entre ellos como un abismo insalvable. Finalmente, Lucille se giró del fogón, con el rostro una mezcla de cautela y resignación. Sabíamos que estabas sufriendo, dijo con voz mesurada, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabíamos cuánto deseabais ambos un hijo, la desesperación que sentíais. Eso no es lo que pregunté, replicó Graham, cortante, negándose a ser desviado. A veces, dijo Hank lentamente, su voz arrastrando las palabras, como si cada una le pesara. Dios obra de maneras misteriosas. A veces nos usa de maneras que no esperamos para cumplir sus designios. Respondan a la pregunta, exigió Graham, su paciencia agotándose rápidamente. Sugerimos que Tyler podría ayudar, admitió Lucille, su voz apenas un susurro. Solo médicamente. Solo para darte la familia que querías, el hijo que anhelabas. ¿Médicamente? La voz de Graham se elevaba, la incredulidad y la furia se mezclaban en su tono. ¿Creísteis que sería médico? ¿Realmente pensaron eso? Esperábamos que se mantuviera así, dijo Hank. Su voz ahora carecía de la firmeza inicial. Pero si los sentimientos se desarrollaron, bueno, estas cosas pasan. Es algo que escapa al control. Graham miró a sus padres, una claridad brutal invadiéndolo. Sintió que los veía claramente por primera vez en su vida. Estas personas que lo habían criado, que le habían enseñado lo que estaba bien y lo que estaba mal, que le habían predicado sobre la lealtad familiar y los valores cristianos, ahora se revelaban bajo una luz completamente diferente. Vosotros lo montasteis, dijo. La acusación era una verdad innegable. Vosotros orquestasteis todo esto. Queríamos nietos, dijo Lucille simplemente. Su voz sonaba casi resignada, como si eso justificara todo. Tyler es joven y sano y yo no, terminó Graham, la amargura palpable en su voz, la confirmación de su peor temor. Estás siendo dramático, replicó Lucille, intentando minimizar la situación. ¿Estoy siendo dramático? La voz de Graham ahora era un grito de dolor y rabia. Mi esposa está embarazada del bebé de mi hermano, porque vosotros me convencisteis de que no era lo suficientemente hombre para hacerlo yo mismo. ¿Y estoy siendo dramático? Eso no es lo que pasó, dijo Hank, pero su voz ahora carecía por completo de convicción, sonaba hueca y falsa. ¿No es así?, contraatacó Graham. Me habéis tratado como a mercancía dañada desde el cáncer. Habéis estado esperando que fracasara para que Tyler pudiera intervenir y salvar el día, convertirse en el héroe que vosotros queríais. Eso no es verdad, insistió Lucille, pero sus palabras ya no tenían peso. ¡Quítense de mi camino!, ordenó Graham. Su voz ahora era un gruñido de advertencia, su paciencia completamente agotada. Graham los empujó hacia la habitación de Tyler, la rabia impulsándolo hacia adelante. Rebuscó en cajones y armarios hasta que encontró lo que buscaba. Una caja de zapatos llena de fotos y cartas escondidas debajo de la cama de Tyler. Fotos de Tyler y Alyssa juntos. No solo momentos íntimos, sino citas, cenas, viajes por carretera. Toda una relación secreta documentada con cuidadoso detalle. Algunas de las fotos tenían marcas de tiempo que se remontaban a 8 meses. Esto no se trataba de quedar embarazada. Esto era una aventura en toda regla que había estado ocurriendo casi desde el principio de sus problemas matrimoniales. Pero fue la carta al fondo de la caja
lo que hizo que el mundo de Graham se desmoronara por completo. La carta era de Lucille y Hank Wolf, con la cuidadosa letra de su madre. Estaba dirigida a Alisa y fechada 2 meses antes de que ella quedara embarazada. Querida Alisa, hemos estado orando sobre tu situación con Graham y creemos que Dios nos ha mostrado un camino a seguir. Tyler ha accedido a ayudarte a concebir el hijo que ambos deseáis tan desesperadamente. Sabemos que esto es poco convencional, pero a veces Dios nos pide que salgamos de nuestras zonas de confort para lograr su voluntad. Queremos que sepas que apoyamos esta decisión por completo. Graham no necesita saber los detalles, pero tendrá la familia que siempre ha querido, y tú tendrás el hijo por el que has estado rezando. Tyler ha prometido ser discreto. Sabemos que te preocupan las finanzas, especialmente con los tratamientos de fertilidad tan caros. El cheque adjunto debería ayudar a cubrir cualquier gasto relacionado con este acuerdo. Considéralo una inversión en el futuro de tu familia. Con amor y oraciones, Lucille y Hank. Adjunto a la carta había una fotocopia de un cheque a nombre de Alisa Wolf por $10,000. Graham se sentó en la cama de Tyler, mirando la carta hasta que las palabras se le emborronaron. Sus padres no solo sabían de la aventura, la habían financiado. Le habían pagado a su esposa para que se acostara con su hermano. Habían orquestado la destrucción de su matrimonio con la misma planificación cuidadosa que la mayoría de la gente usa para organizar vacaciones familiares. Pensó en confrontarlos de nuevo. Pensó en regresar a esa cocina y exigir explicaciones. En cambio, se guardó la carta en el bolsillo, dejó las fotos de Tyler esparcidas por el suelo y salió de la casa donde había crecido. Tenía que planificar. Las oficinas legales de Martínez, Sullivan y Asociados ocupaban un elegante edificio en el centro que parecía que significaba negocios. Graham se sentó frente a Patricia Martínez, una abogada de unos 40 años con ojos penetrantes que se especializaba en derecho de familia y litigios civiles. Esta es una situación bastante peculiar, señor. Wolf, dijo, revisando las copias de la carta y las fotos que Graham había traído. Dígame qué resultado espera obtener. Lo quiero todo, dijo Graham. La casa, el negocio, cualquier activo que tengamos. Quiero que paguen por lo que hicieron. Los procedimientos de divorcio pueden ser emocionalmente cargados, pero Kentucky es un estado sin culpa. El adulterio no suele afectar la división de bienes. ¿Y el fraude? Martínez levantó una ceja. Explíquese. Ella tomó dinero de mis padres para acostarse con mi hermano. ¿Eso no constituye algún tipo de fraude? ¿Incumplimiento de contrato? ¿Algo? Potencialmente. El acuerdo financiero añade un elemento interesante. Martínez se recostó en su silla. Podríamos argumentar infligir intencionalmente angustia emocional, conspiración, quizás incluso crimen organizado, si lo enmarcamos como una empresa criminal en curso. ¿Criminal? Es un poco exagerado, pero tomar dinero para cometer adulterio podría ser argumentado como una forma de prostitución bajo ciertas interpretaciones de la ley estatal. La conspiración entre sus padres, hermano y esposa para defraudarle sus derechos matrimoniales. Hay ángulos que podemos perseguir. Graham sintió algo frío y satisfecho a sentarse en su pecho. ¿Cómo se vería eso? Litigios agresivos, demandas civiles contra todas las partes involucradas, contabilidad forense completa de todas las transacciones financieras. Haremos esto lo más público y doloroso posible. Hágalo. Señor Wolf, tengo que preguntar, ¿está seguro de que quiere ir por este camino? Este tipo de litigio se vuelve complicado, se vuelve caro, se vuelve muy, muy público. Graham pensó en la sonrisa arrogante de Tyler, en el desprecio casual de sus padres por sus sentimientos, en Alisa llorando lágrimas de cocodrilo mientras estaba embarazada del hijo de otro hombre. Estoy seguro. Los primeros documentos fueron entregados un martes. Graham se aseguró de estar en casa de sus padres cuando llegó el agente judicial, sentado en el porche delantero, como si solo estuviera haciendo una visita social. ¿Graham? Lucille abrió la puerta con una sonrisa confusa. ¿Qué haces aquí? Solo quería ver la expresión de tu cara cuando te entregaran los papeles. El agente judicial dio un paso adelante con los documentos oficiales. Lucille Wolf, se le está entregando una demanda civil por conspiración, fraude
e infligir intencionalmente angustia emocional. El rostro de Lucille se puso blanco al coger los papeles. Graham, ¿qué es esto? Justicia, mamá, algo que aparentemente olvidaste enseñarme. Hank apareció detrás de ella, leyendo por encima de su hombro. Esto es ridículo. No puedes demandar a tu propia familia. Mírenme. A Tyler le entregaron los papeles en la tienda de autopartes donde había estado trabajando a tiempo parcial. Graham se enteró por un amigo que había arrojado los papeles al agente judicial y se había marchado furioso, renunciando a su trabajo en el proceso. A Alisa le entregaron los papeles en su oficina delante de todos sus compañeros de trabajo. Llamó a Graham esa noche, sollozando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estoy embarazada, Graham. ¿Cómo pudiste someterme a este estrés? Deberías haber pensado en eso antes de cobrar el cheque de mis padres. No fue así. Fue exactamente así. Y ahora todos van a saber exactamente qué tipo de persona eres realmente. Graham colgó y bloqueó su número. La historia, como era de esperar, salió publicada en el periódico local apenas una semana después de que se presentaran los documentos. En los pequeños pueblos, los escándalos de esta magnitud viajaban con una velocidad asombrosa, y este en particular lo tenía todo para captar la atención del público. Traición familiar en su forma más cruda, amoríos secretos que se desarrollaban a la vista de todos, una hipocresía religiosa que desmoronaba las fachadas, y para colmo, la presencia de dinero en efectivo como un elemento sórdido y tangible. El titular, grande y audaz, proclamaba sin tapujos: familia local, acusada de pagar por adulterio en extraña demanda judicial. El teléfono de Graham, a partir de ese momento, no paró de sonar ni un instante. Una avalancha de llamadas de reporteros ávidos de una primicia, de vecinos curiosos que buscaban los detalles más escabrosos, y de viejos amigos que querían la historia, completa, el relato interno de lo sucedido. A todos ellos, Graham les dio la misma respuesta una y otra vez, con una frialdad calculada. Lean los documentos judiciales. Todo lo que necesitan saber está justo ahí. La demanda que Graham había instigado hizo exactamente lo que él había esperado y deseado que hiciera. Destruyó la reputación de la familia Wolf, no solo de forma personal, sino sistemática y públicamente, desmoronando la imagen que habían construido durante años. Hank, como consecuencia directa, fue destituido de su prestigioso puesto como diácono de la iglesia, una posición de respeto y autoridad en la comunidad. Lucille, incapaz de soportar la vergüenza y el escrutinio, dejó de mostrar su rostro en el pueblo, recluyéndose de la mirada pública. Tyler, el catalizador de gran parte del drama, desapareció por completo del panorama, según los rumores y los informes, dirigiéndose a Florida para vivir con algún primo lejano, buscando un refugio lejos del escándalo. Pero Alisa contraatacó. Contrató a su propio abogado y presentó una contrademanda, alegando que Graham había sido emocionalmente abusivo y que el dinero de sus padres era un regalo, no un pago por servicios. Se pintó a sí misma como una mujer desesperada tratando de salvar su matrimonio, manipulada por personas mayores y más experimentadas. Es buena, admitió Martínez después de revisar la respuesta de Alisa. Se está posicionando como otra víctima aquí. Entonces golpearemos más fuerte. Graham, hay algo más. Ella está exigiendo una prueba de paternidad. Bien, demostremos que el niño no es mío. ¿Y si lo es? Graham no había considerado esa posibilidad. En su ira, había asumido que el bebé era de Tyler, pero el momento era lo suficientemente cercano como para que hubiera una incertidumbre genuina. La prueba de paternidad requería una orden judicial, lo que tardó 3 semanas en procesarse. Durante ese tiempo, Graham sintió que vivía en suspensión, esperando los resultados que validarían su furia o lo complicarían todo más allá de la reparación. Los resultados llegaron un viernes por la tarde. Martínez lo llamó al garaje. Graham, necesitas sentarte. Solo dímelo. El bebé es tuyo, 99.7% de certeza. Graham se hundió en su banco de trabajo, la llave inglesa en su mano de repente sintiendo que pesaba 1000 libras.
¿Estás segura? El ADN no miente. Tu esposa estaba teniendo una aventura, pero el bebé que lleva es biológicamente tuyo. Jesucristo. Esto cambia las cosas significativamente. Ella puede argumentar que, a pesar de la aventura, todavía estaba tratando de tener a tu hijo. Esto enturbia las reclamaciones por angustia emocional. ¿Y el dinero? ¿Y la conspiración? Todavía válidas, pero un jurado verá a una mujer embarazada que lleva el bebé de su marido y sentirán simpatía por ella. Graham cerró los ojos. Una parte de él, una parte que había estado tratando de suprimir durante meses, sintió alivio. El bebé era suyo. A pesar de todo lo demás, a pesar de la traición, las mentiras y el dinero, iba a ser padre de su propio hijo biológico. Pero la parte más grande de él, la parte que se había estado alimentando de la rabia durante semanas, solo sintió más traición. Ella había estado acostándose con Tyler incluso mientras llevaba el bebé de Graham. Los había estado usando a todos, cubriéndose las espaldas. «Quiero proceder», dijo. «A toda velocidad, Graham. Ella tomó dinero para engañarme. No me importa de quién sea el bebé. Eso no cambia lo que ella hizo». El juicio comenzó un frío y sombrío martes de noviembre. El juzgado estaba abarrotado hasta los topes de espectadores, reporteros con sus cámaras y cuadernos, y una multitud de curiosos locales que habían estado siguiendo el escándalo con avidez durante meses. Cada asiento estaba ocupado, cada pasillo lleno, todos ansiosos por presenciar el desarrollo de este drama familiar que había sacudido los cimientos de su pequeña comunidad. Graham se sentó en la mesa del demandante. Su postura era rígida y su mirada, fija y decidida, mientras observaba a Lisa entrar cojeando en la sala. Su embarazo, ahora claramente visible para todos los presentes, añadía una capa extra de complejidad y patos a la ya tensa atmósfera del tribunal. Ella parecía frágil y, en cierto modo, simpática, logrando exactamente la imagen que su abogada había buscado proyectar. Graham, en cambio, mostraba en su semblante lo que se había convertido. Un hombre visiblemente endurecido por la traición, con un aura de dolor y resentimiento, que buscaba su venganza a toda costa, sin importar el precio. «Su señoría», comenzó Patricia Martínez su declaración de apertura. Su voz era clara, potente y resonaba con autoridad en la sala del tribunal, captando la atención de todos los presentes. Este caso es mucho más que una simple infidelidad matrimonial. Se trata, de hecho, de una conspiración deliberada y maliciosa entre 3 personas para defraudar a mi cliente, el señor Wolf, de su matrimonio, de su confianza más profunda y de su dignidad personal. Los acusados, con premeditación, se involucraron en un plan calculado y elaborado para manipular las emociones del señor Wolf, mientras, al mismo tiempo, se beneficiaban directamente del adulterio de su esposa. Su discurso delineaba un esquema de traición cuidadosamente orquestado. En contraste, el abogado de Alisa, un hombre de aspecto bondadoso y paternal llamado Robert Chen, pintó un cuadro completamente diferente de los acontecimientos. Se acercó al estrado con una calma serena y una confianza tranquila. Su voz era suave pero persuasiva, buscando apelar a la empatía del jurado. «Su señoría», argumentó Chen, «mi cliente es una mujer que, en un momento de vulnerabilidad, cometió un error humano y comprensible. Estaba desesperada por tener un hijo, se sentía manipulada por personas en las que confiaba plenamente, y ahora, irónicamente, está siendo perseguida sin piedad por un exmarido vindicativo que solo busca castigarla por haber, desafortunadamente, enamorarse de la persona equivocada». El objetivo de Chen era claro: presentar a Alisa no como una conspiradora, sino como una víctima más de las circunstancias. La fase de pruebas fue brutal. Martínez presentó metódicamente la carta, las fotos, los recibos del motel, los registros bancarios que mostraban el pago de los $10,000. Llamó a testigos que testificaron haber visto a Tyler y a Lisa juntos en varios lugares de la ciudad. Pero la defensa luchó con dureza. Presentaron a Graham como un marido controlador que se había vuelto distante y emocionalmente inaccesible después de su tratamiento de cáncer. Argumentaron que Alisa había buscado consuelo en otra parte porque su matrimonio ya estaba fracasando.
Señor Wolf, dijo Chen durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que usted y su esposa no habían tenido intimidad durante más de un mes antes de que ella quedara embarazada? Así es. ¿Y no es cierto que usted había estado trabajando 16 horas al día en su garaje, abandonando esencialmente a su esposa durante un momento muy difícil? Estaba tratando de construir un negocio. ¿Sí o no, señor Wolf? ¿Estuvo usted emocionalmente disponible para su esposa durante este periodo? Graham sintió que todos los ojos en la sala lo miraban. No, no lo estuve. Así que cuando ella buscó consuelo en otra parte, ¿usted se enojó no porque la amara, sino porque su orgullo estaba herido? Eso no es cierto. ¿No es así? Usted ha destruido a toda su familia por esto. Sus padres son parias sociales. Su hermano ha huido del Estado. Su esposa embarazada se enfrenta a la ruina financiera. Todo porque usted no pudo soportar el hecho de que ella encontró la felicidad con otra persona. Ella tomó dinero para engañarme, dijo Graham con los dientes apretados. $10,000 a lo largo de una relación de 6 meses equivale a unos $55 por semana, señor Wolf. Si a su esposa le pagaban por sus servicios, no le pagaban muy bien. La sala de audiencias se llenó de risas nerviosas. Graham sintió que su rostro ardía de humillación. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron con su veredicto, las manos de Graham temblaban. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. Sobre el cargo de conspiración, ¿cómo encuentran? Culpables. Sobre el cargo de infligir intencionalmente angustia emocional. Culpables. Sobre el cargo de fraude. No culpables. Fue una decisión dividida. El jurado había encontrado que Lucille, Hank y Tyler habían conspirado para causar angustia emocional a Graham, pero no habían estado convencidos de que el acuerdo financiero constituyera fraude. Se otorgan daños y perjuicios al demandante por la cantidad de $150,000 a ser pagados conjuntamente por los demandados. Graham sintió una victoria hueca instalarse en su pecho. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como si todos hubieran perdido. Alisa lo esperaba fuera del juzgado, con el abrigo apretado alrededor de su vientre hinchado. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. Lo has destruido todo. Tú lo destruiste todo, respondió Graham. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Este bebé va a crecer sabiendo que su padre eligió la venganza antes que la familia. Este bebé va a crecer sabiendo la verdad sobre su madre. El rostro de Alisa se arrugó. Te amaba, Graham. Todavía te amo. Lo que hice con Tyler no se trató de no amarte. Pero lo hiciste de todos modos. Sí, lo hice de todos modos. Se quedaron allí en el frío aire de noviembre, 2 personas que una vez se habían prometido amarse para siempre, ahora extraños conectados solo por el niño que Alisa llevaba y los documentos legales que pronto harían su separación definitiva. Los papeles del divorcio estarán listos la próxima semana, dijo Graham. Tendrás un régimen de visitas razonable, pero quiero la custodia principal. Graham. Puedes luchar contra ello, pero después de este juicio, ningún juez te verá como el padre más estable. Alisa asintió, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Lo sé. Graham caminó hacia su Harley aparcada en la acera. Al arrancar el motor, miró hacia atrás para ver a Alisa todavía allí, con una mano en su vientre, observándolo irse. 6 meses después, Graham estaba en su garaje, sosteniendo a su hijo por primera vez. El pequeño Michael tenía el cabello oscuro de Alisa y la mandíbula terca de Graham. El bebé miró a su padre con ojos curiosos, completamente ajeno a la guerra que se había librado por su existencia. Alisa había cedido la custodia principal sin luchar. El escándalo le había costado su trabajo, su reputación y la mayoría de sus amigos. Se había mudado a Indianápolis para vivir con su hermana, visitando a Michael cada 2 fines de semana, según su acuerdo de custodia. Tyler nunca regresó de Florida. Hank y Lucille habían vendido la casa familiar y se habían mudado a una comunidad de jubilados en Arizona.
su una vez prominente posición en la comunidad irreparablemente dañada. Graham había conseguido todo lo que había querido: su hijo, su casa, su negocio y su venganza. Pero sosteniendo a Michael en el garaje vacío, rodeado de las motocicletas que había construido con sus propias manos, se preguntó si ganar había valido la pena el costo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alisa. ¿Cómo está? Graham miró a su hijo dormido. Luego respondió: perfecto. Afuera, nubes de tormenta se cernían sobre el pequeño pueblo de Ohio, donde ahora todos conocían los secretos de la familia Wolf. Graham cerró la puerta del garaje, apagó las luces y llevó a su hijo a la casa, donde construirían una nueva vida de las cenizas de la anterior. En la distancia, un trueno retumbó en el cielo, como el eco de una batalla finalmente terminada.